Dicen que la justicia es ciega, pero en Cuba, durante décadas, muchos aseguran que la justicia nunca se quitó la venda, porque simplemente obedecía órdenes. Esta es la historia de una jueza que pasó de dictar condenas en nombre del Estado a terminar sentada en el banquillo de los acusados en Estados Unidos implorando por asilo político. Melody González Pedraza era hasta hace pocos años una figura respetada en Encrucijada, un municipio de Villa Clara, en el centro de Cuba. Militante activa del Partido Comunista, llegó a ocupar el cargo de presidenta del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada, un puesto que en Cuba no es cualquier cosa, significaba ser de alguna manera la cara visible de la ley en una comunidad. Pero como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, la independencia judicial no es más que un espejismo, y más pronto que tarde, Melody se vería envuelta en una de las condenas más polémicas en Cuba en los últimos años. El 18 de noviembre del 2022 ocurrió un atentado en Encrucijada, Villa Clara. Un jeep y varias viviendas de funcionarios del gobierno cubano recibieron ataques con cócteles Molotov. En el caso hubo 4 detenidos: Andy Gabriel González Fuentes, Luis Ernesto Medina Pedraza, Daniel Rodríguez Pérez y Adaín Barreiro Pérez. El juicio contra los jóvenes fue vago y rápido y culminó con la sentencia de los 4 jóvenes a 3 y 4 años de cárcel. La sentencia fue firmada por la jueza Melody González Pedraza. Tanto los familiares de los 4 jóvenes como un reconocido abogado cubano en Miami alegaron que la condena contra los jóvenes era injusta, pues no habían pruebas suficientes para relacionarlos con los hechos. Al parecer, la justicia cubana necesitaba culpables en este caso a como diera lugar, aun si ello significaba privar de libertad a 4 jóvenes inocentes. La defensa de los jóvenes incluso había presentado pruebas en juicio que ubicaban a los imputados en otro lugar al momento de ocurrir los hechos. Pero nada de esto importó para la jueza Melody, que cual verduga sentenció el destino de los muchachos a 3 y 4 años de cárcel. Pero a pesar de ser un brazo ejecutor de la represión judicial en Cuba durante décadas, la jueza Melody en las noches fantaseaba con el sueño americano. Y es que poco después de haber dictado la sentencia condenatoria contra esos 4 desgraciados jóvenes, Melody González Pedraza llegó a Estados Unidos por Tampa, Florida, como beneficiaria del Parol Humanitario, un programa aprobado por la administración Biden. Sin embargo, al tratarse de una jueza con fuertes vínculos con el régimen cubano y estar en una lista de represores por diversas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, el parol humanitario le fue negado. La jueza entonces solicitó el asilo político, alegando que era una perseguida política por el régimen cubano. Esta solicitud de asilo escandalizó a toda la comunidad cubana en la Florida. ¿Cómo era posible que alguien que condenó a inocentes en Cuba ahora estuviera pidiendo refugio como perseguida política? Lo que siguió a continuación fue casi poético. En su juicio de asilo, la jueza Melody, quien tantas veces había dictado sentencias contra manifestantes y disidentes del gobierno cubano, ahora se hallaba al otro lado del banquillo. Las audiencias fueron intensas. La Fiscalía Migratoria presentó pruebas de sus condenas amañadas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron sus violaciones al debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, diversos testigos aseguraron que en Cuba, en su ejercicio como jueza, Melody obedecía órdenes políticas. Melody intentó defenderse, dijo haber sido presionada por agentes del gobierno cubano para sentenciar a aquellos 4 jóvenes y admitió no estar de acuerdo con la sentencia, pues la defensa de los jóvenes había demostrado que ellos no se encontraban en el lugar de los hechos. Melody declaró que a pesar de que no había habido suficientes pruebas contra los 4 jóvenes, ella fue obligada a condenarlos. Según ella, un día a las 12 de la noche, en pleno apagón, 2 agentes del gobierno cubano la visitaron y le dijeron: ya sabes lo que tienes que hacer, si no, será peor para ti. De modo que, según ella, fue entonces temiendo por su propia seguridad y la de su familia, que ella sentenció a esos 4 desgraciados. Una excusa similar dio para justificar su afiliación al Partido Comunista Cubano. No tenía opción, dijo Melody en su juicio de asilo. Al poco tiempo de entrar a trabajar en el tribunal, me pidieron unirme al partido y si no lo hacía, estaba despedida. Melody alegó ser una víctima más del sistema represor cubano, aunque aclaró ser consciente de que era muy difícil creerle precisamente por haber sido parte de ese sistema durante tantos años. La ex jueza también declaró en su juicio de asilo, y cito: el gobierno cubano manipula, controla, dirige y extorsiona al sistema judicial cubano a su antojo y según sus intereses. En Cuba no es posible levantar la voz y seguir siendo juez. En una de las audiencias, Melody también manifestó sentir temor por su seguridad y la de sus padres, en caso de que tuviera que volver a Cuba.
A pesar de todo esto, cada vez que abría la boca, la ex jueza parecía hundirse más y más. Melody también admitió que la sentencia contra los 4 jóvenes en Cuba se había basado solamente en la confesión de uno de ellos. Cabe acotar que posteriormente el joven se retractó de esa confesión, alegando que había sido coaccionado a ello. El fiscal migratorio presentó pruebas de que Melody había borrado decenas de posts de sus redes sociales antes de salir de Cuba, en los que compartía propaganda comunista. Melody pensó que podía engañar al sistema judicial estadounidense. Creía que podía ser impunemente un brazo represor del Estado cubano y compartir propaganda comunista en sus redes sociales, y luego, al momento de perseguir su sueño americano, con un par de clics simplemente borrar todo su historial de internet. Pero estaba muy equivocada. El abogado Santiago Alpizar, presidente de la organización no gubernamental Cuba Demanda, fue uno de los más duros críticos contra la ex jueza. Alpizar declaró ante los medios que Melody era una bestia, una represora, violadora de derechos humanos con fuertes vínculos con el gobierno cubano. Más adelante en el juicio de Melody se conoció que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FHRC por sus siglas en inglés, la había incluido en una lista de represores cubanos, acusándola de prevaricación y persecución política. A partir de la investigación realizada por la FHRC, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez incluyó a Melody en una lista de represores cubanos, la cual entregó al Departamento de Estado. Mientras veía cómo surgían cada vez más pruebas en su contra, Melody también veía pasar los meses, detenida en el Broward Transitional Center en Pompano Beach, Florida, bajo la custodia de ICE. Mientras tanto en Cuba, los 4 jóvenes condenados y sus familiares vieron un pequeño rayo de luz al final del túnel, una pequeña oportunidad para revertir sus condenas con todo esto que estaba pasando con la ex jueza Melody en Estados Unidos. Y es que el juicio por asilo político de la ex jueza ya estaba en boca de todos en la isla, así como sus declaraciones en las cuales afirmaba haber sido obligada a condenar a los 4 muchachos aún sin pruebas suficientes. Ante tal escándalo, los 4 condenados introdujeron un recurso de apelación para que nuevos magistrados revisaran su sentencia. No obstante, desafortunadamente para ellos, el Tribunal Provincial de Villa Clara ratificó la sentencia emitida por Melody González Pedraza, manteniendo sus condenas a 3 y 4 años de prisión. Mientras tanto, Melody seguía recluida en Florida, a la espera del fallo de su juicio de asilo. Y para la sorpresa de pocos, la hipocresía y el caradurismo vienen de familia en el caso de Melody, y es que su hermano Ruber González Pedraza estaba enfrentando un destino similar al de la ex jueza en Estados Unidos. Ruber también había entrado junto a su hermana al país de las oportunidades en mayo del 2024, bajo el programa Parol Humanitario. Poco después de la detención de su hermana, Ruber también fue arrestado por agentes de inmigración y fue recluido en el centro de detención Crom, en Florida. En Cuba, Ruber era un colaborador activo de la prensa oficialista cubana, haciéndole la apología mediática a la dictadura. Graduado en el 2011 de la Universidad de Ciencias Informáticas creada en 2002 por Fidel Castro, Ruber era un propagandista incansable en su blog personal. El ingeniero promovía en su blog artículos del portal oficialista Cuba Debate en los que se defendía las redes de espionaje cubanos en el extranjero. Sin embargo, tal como lo hizo su hermana antes de abandonar la isla para ir a perseguir el sueño americano, Ruber borró todo rastro de su actividad propagandista en internet, creyendo que eso era suficiente para engañar al sistema norteamericano. Finalmente, un juez de inmigración dictó la orden de deportación contra Ruber, aunque otro juez le concedió la salida voluntaria. Un proceso más expedito fue el de William Hernández Carranza, el esposo de la ex jueza Melody y quien había también entrado con ella a Estados Unidos en mayo del 2024. Quizá por no haber solicitado asilo, William fue deportado a Cuba antes de que su esposa, la ex jueza Melody, conociera siquiera el fallo de su juicio. De hecho, según el portal Martín Noticias, William se hallaba de nuevo haciendo su vida de forma normal en Encrucijada, mientras Melody seguía detenida en Pompano Beach. Pero mientras William rehacía su vida tranquilo de vuelta en Cuba, las madres de los 4 jóvenes condenados inicialmente por Melody llenaban Facebook de publicaciones en las que criticaban fuertemente al sistema judicial cubano y denunciaban la injusticia que se había cometido con sus hijos. Mientras tanto, en Estados Unidos, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez había hecho una solicitud formal al Departamento de Seguridad Nacional para identificar y deportar a decenas de individuos señalados como represores del régimen cubano que residían en Estados Unidos. Gracias a esta solicitud, un mes después, fue arrestado en Miami y deportado a Cuba Daniel Morejón García, un miembro del Partido Comunista Cubano y agente del Ministerio del Interior, que había reprimido civiles en las protestas del 11 de julio del 2021, ocurridas en Cuba.
Daniel era parte de las Brigadas de Respuesta Rápida de Cuba, una organización irregular y paramilitar constituida principalmente por civiles simpatizantes de la dictadura cubana, que cuenta con el respaldo del gobierno para reprimir manifestantes. De vuelta en Florida, la ex jueza Melody González Pedraza seguía a la espera de su fallo, aunque ya quizás sin muchas esperanzas. Y como era de esperarse, el juez migratorio finalmente rechazó su solicitud de asilo, ordenando su expulsión del país. Esta sentencia fue dictada el 24 de mayo del 2025, y aunque Melody tenía todo un mes para apelar la decisión, prefirió no hacerlo. Así que después de 484 días de estar detenida por ICE, Melody fue finalmente deportada a Cuba en un vuelo que transportó a más de 100 migrantes. Y si bien las autoridades cubanas confirmaron la llegada de la ex jueza a la isla, se abstuvieron de comentar al respecto. Aunque Diario de Cuba confirmó que luego de su llegada, Melody fue sometida a un interrogatorio por parte de agentes de la seguridad del Estado cubano. Los pormenores de este interrogatorio, por supuesto que se desconocen, pero de lo que sí tenemos certeza es que ya no habrá sueño americano para Melody.